bienvenidos todos a su podcast favorito, Palabras en el Aire. El día de hoy debo decirles que me encuentro muy bien y estoy muy impaciente por comenzar con este tema, pero antes, démosle la bienvenida a nuestras locutoras Estrella y nuestra fabulosa técnica Jimena. Qué gusto tenerlas aquí de vuelta, chicas. Hola, soy Vanessa y estoy muy feliz de estar una vez más con todos ustedes en este hermoso podcast. El día de hoy el capítulo se llamará Robo en las aulas escolares. Creo que el tema que veremos el día de hoy es bastante interesante y esperamos sinceramente ponerlos a reflexionar sobre este tema. Dime, Naomi, ¿tú cómo has estado? Les habla Naomi, me encuentro muy bien, gracias. Fíjate que justo supe de un caso en mi escuela de un robo reciente. A un compañero le robaron su teléfono dentro del aula. Esto me parece un tema muy serio, pero no lo suficientemente hablado en las aulas. Exacto, y justamente de eso hablaremos el día de hoy, con base al cuento Urraca Paca de Elena Barroso, la fábula El perro y el pedazo de carne de Esopo, y el cuento El misterioso ladrón de ladrones de Pedro Pablo Sacristán, nos adentraremos con la seriedad que se merece al tema de robo de pertenencias en las escuelas. Bueno, entonces vamos a comenzar. La pregunta inicial que les traigo es, ¿alguna vez alguna de ustedes ha sido víctima de robo en sus escuelas? Pues sí, tristemente muchas veces he sido víctima de esto, desde cosas relativamente insignificantes a cosas ya más serias. De hecho, nosotros cuatro, junto con nuestra técnica que está atrás, hola Jim, tenemos una historia que nos dolió y que lo tomamos como burla algunas veces, pero es algo para ponerse a pensar porque, aunque no sea algo caro, sí tiene un valor sentimental para nosotras y nos resulta impactante. ¿Quieres contarlo tú, Vane? Bueno, hablas de nuestro Po, ¿verdad, Giselle? Sí, ahí les va nuestra historia desgarradora. Pues verán, les contaré. Todo empezó cuando nosotras íbamos en primer año de preparatoria. Nosotras, junto con otra amiga, decidimos comprar un Pou de peluche, que por si no lo conocen, este es un alienígena que siempre está triste. Este es originario de un juego donde lo tienes que cuidar, le tienes que dar de comida y cositas así. Nosotras estábamos súper ilusionadas desde el momento en el que se nos ocurrió esta idea, hicimos el pedido por Temu, llegó a las semanas y pues obviamente lo íbamos a llevar a la escuela. ¿Por qué? Porque era algo que nosotras de verdad queríamos mucho. La dinámica para cuidar este peluche no era muy difícil. Nos turnábamos una vez por semana. Sinceramente era algo muy bonito el ver cómo cada una se hacía responsable de este peluche. Sinceramente era como tener un hijo disfuncional entre las cinco. Bueno, y con el paso del tiempo, pues lo empezamos a compartir con nuestros demás compañeros del salón, lo pedían prestado, dormían con él, con cero desconfianza, sinceramente. O sea, no nos podíamos imaginar que algo malo le podría pasar a nuestro Pou. Pero bueno, como muchas veces pasa, cuando confías de más, pues muchas cosas malas pueden pasar. Todavía lo recuerdo. Era un viernes y nosotras estábamos demasiado estresadas porque teníamos que dar una exposición de una materia que pues sí tenía un alto porcentaje. Pero para esto muchas veces la confianza de nuestros compañeros escalaba a un punto mayor, que era que sacaban el Pou de nuestras mochilas sin siquiera preguntarnos. Ocasionado esto, una vez de que sacaron el Pou de alguna de las mochilas de nosotras, y pues nosotras, o sea, de que con todo el estrés que teníamos de la exposición, cuando acabamos de esta, ni siquiera nos preguntamos por el Pou, o sea, lo olvidamos por completo. ¿Qué les puedo decir? Un día, 2 días después de que nos dimos cuenta que ninguna de nosotros la tenía, fue de que, ¿qué pasó con Pou? No lo tenías tú, no lo tenías tú, y pues no lo teníamos ninguna de nosotras. Llegamos a la conclusión que posiblemente uno de nuestros compañeros lo podría tener y dijimos, ok, esperemos al lunes para que sean sinceros y nos entreguen a nuestro Pou y todo quede así. ¿Y qué creen? Llegó el lunes. El Pou no apareció. Nadie lo tenía. Nosotras preguntamos, intentamos ver si alguno de ellos lo había agarrado. Cero. No había señales ni rastros de nuestro Pou. Aún recuerdo que Giselle junto con otra amiga hicieron folletos en Canva buscando a nuestro Pou. Era de que nuestro Pou, a cambio de unas picafresas, con todos nuestros intentos de buscarlo, nuestro Pou no apareció, estuvimos preguntando, nadie se hacía responsable de esto y pues lamentablemente lo tuvimos que afrontar así. Y con el paso del tiempo, pues el Pou no apareció. Muchas veces tuvimos sospechas de quién probablemente podría haberlo robado, sin embargo, no tenemos una prueba. Fue algo muy triste para nosotras, pero esta historia va porque se supone que entre compañeros del salón debería haber confianza y pensar que ni siquiera en ellos se puede confiar, pues es lamentable. Que ninguna de nosotras tenga ya la confianza de dejar cosas de valor en el salón al salir porque no sabes si lo encontrarás.
Tenemos varias historias más de este tipo, pero no nos da el tiempo. Y justo en el capítulo de hoy queremos entender cómo es que se generan estos deseos de robar cosas que no nos pertenecen y también encontrar soluciones o medidas para evitar esto. Exactamente. También olvidaste mencionar que otro punto de este capítulo es encontrar cómo puede ayudar la literatura, como los cuentos y fábulas, a disuadir este tipo de deseos. Y bueno, muchas veces ese deseo comienza desde pequeños. Comenzar con cosas relativamente pequeñas o insignificantes, como un lápiz o una pluma, pero esto puede ir escalando si no se detiene a tiempo y llegar a consecuencias fatales. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Esto va directamente ligado a los valores de cada uno que viene desde casa. Es necesario inculcar buenos valores para evitar este tipo de situaciones que no son nada agradables. Sinceramente, esto muchas veces es demasiado molesto. Y no solo de valores, porque muchas veces, o la mayoría, los padres involucran estos valores. Para los niños de manera independiente, les surge esa sensación y el problema en estos casos es que los padres no tienen la suficiente firmeza para decirles que eso está mal, porque claro que se puede evitar. Si notas que tu hijo trae algo que no le pertenece, no puedes actuar con indiferencia. Debes hacerle saber que eso no es lo correcto y hacer que devuelva lo que tomó. Y déjame decirte que aunque nosotras todavía estamos muy lejanas a tener hijos, o al menos pues espero de verdad que no esté en ninguno de nuestros planes, es bueno que nosotros como estudiantes tengamos conciencia de este tipo de cosas para saber de qué forma debemos actuar y si es necesario cambiar alguna parte de nosotros para asegurarnos un buen futuro, al menos uno con libertad y responsabilidad. Comenzando con la parte literaria, como en cada podcast, encontré un pequeño cuento que se va relacionado a esto y que les quiero compartir, ya que justo refleja las emociones que llevan al impulso de robar en un niño. El cuento se llama Urracapaca, de la autora Elena Barroso, publicado el 20 de junio del 2020, y dice así: Paca era una urraca como las demás. Se divertía revoloteando cerca del río y curioseando por algunos balcones del pueblo en los que se había establecido. Paca además tenía un secreto: su preciado tesoro brillante escondido en el nido. El tesoro escondido era para Urraca muy especial. Se lo trajo su madre en el pico cuando ella aún ni podía levantar el vuelo. Habían pasado los años y Paca aún podía recordar a su madre llegar al hogar con aquella piedra preciosa y de un celeste reluciente. Cada vez que llegaba a su nido, después de darse garbeos aquí y allá, se acomodaba para simplemente observar ese azul en el que se reflejaban cada rama y cada hoja de su árbol. Se puede decir que Paca era feliz con sus paseos y su tesoro. Con el paso del tiempo, sin embargo, Paca empezó a desear los tesoros de los demás. En una ocasión, Paca vio a un pequeño cuervo juguetear con un hilo dorado y se quedó paralizada, malhumorada porque quería aquel hilo con todas sus fuerzas. Sus ansias de tenerlo eran más fuertes que ella. Sentía tanta envidia que se quedó esperando toda la tarde, deseando que el cuervo se dejara el hilo olvidado cuando regresara a su casa. Y así sucedió. Al esconderse el sol, el cuervo echó a volar, dejando la hebra brillante en tierra firme. Paca no se lo pensó ni un momento. Rauda y veloz lo cogió y se lo llevó a su nido. En ocasiones se sentaba tranquilamente en las ramas de algún árbol del parque, esperando que algún distraído pájaro dejase olvidado algo por allí cerca. Recolectaba los objetos perdidos y cuando las avecillas regresaban en busca de cosas, ya no encontraban nada. Esto era al principio, pero pronto dejó de ser suficiente para Paca, que, cada vez más insatisfecha, comenzó a robar al despiste. Se escondía esperando que los gorriones se dieran vuelta y les arrebataba toda la rama, cable o semilla que hubieran recogido. Paca comenzó a acumular en su nido tesoros y tesoros, pero ya nunca estaba contenta. Un día, en uno de esos paseos matutinos, sucedió que un gorrión se acercó al nido de Paca y le robó su preciada piedra azul. Cuando la urraca regresó y la buscó en sus tesoros para deleitarse con sus reflejos, casi le da un patatús al saber que no estaba por ningún sitio. Paca lloró y lloró. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel y robarle su objeto preferido? De pronto miró a su alrededor, observando todos aquellos tesoros que no eran suyos. ¿Habrían llorado también sus dueños cuando ella se los quitó? Paca se sintió fatal. Esos objetos no eran suyos. Uno a uno los fue devolviendo a sus verdaderos dueños. Siempre sonreían al recuperar sus tesoros. Cuando Paca veía esas sonrisas, en sus ojos relucían 1000 destellos azules, como los de su querida y preciosa piedra perdida.
Creo que el mensaje de este cuento refleja justo ese impulso que además se termina volviendo una adicción, porque empieza a producirse de alguna manera satisfacción y no lo pueden parar. Muchas veces ya ni siquiera necesitas o quieres lo que robas. Es esa adicción que te consume, pero a largo plazo esto puede incluso afectar tu vida, tu libertad como la conoces, puedes perderla para siempre y creo que eso es para ponerse a pensar. ¿Tú qué piensas, Vane? Wow, sinceramente me parece impactante cómo los deseos de tener algo que no es tuyo o obsesionarte con algo pueden llevarte a traicionarte a ti mismo. Traicionas tus valores y tus principios. Y esto sigue siendo una traición hacia ti mismo. Y también es ser egoísta, porque no sabes el trabajo que le costó a la otra persona poder conseguirlo, todo el esfuerzo que tuvo que hacer para poder tener esto, para que tú de un momento a otro, solo por tu egoísmo, llegues y le arrebates todo ese esfuerzo que esa persona ha hecho. Así que pues lo más justo sería que tú te esfuerces por eso. Justo esto me hizo recordar a una fábula que nuestra técnica Jim nos compartió que se llama El perro y el pedazo de carne, del autor Esopo. Ah, sí, por supuesto. Muchas veces he oído hablar a mi hermana pequeña sobre esto, pero vamos, cuéntala para darle un poco más de contexto a todos nuestros escuchantes. De acuerdo, dice así. Un día, un perro que se creía muy listo robó de una carnicería un gran pedazo de carne. Corrió lejos para poder comérselo con tranquilidad. Iba cruzando un puente sobre un profundo y tranquilo río. Cuando miró hacia abajo, vio entonces reflejada su imagen en el agua y pensó, ese perro que está allá abajo también tiene un trozo de carne, y su trozo parece más grande que el mío. Además, ese perro tiene cara de bobo. Lo voy a asustar y me quedaré con los dos trozos de carne. ¡Qué listo soy! Pero al abrir el hocico para ladrar, el pedazo de carne cayó al río, se hundió en el agua y desapareció. Y bueno, la moraleja de esta fábula es que la envidia y la codicia son males que con el tiempo llevan al fracaso. Alégrate siempre de tus propios logros, sin envidiar lo ajeno. Me encantó eso último que dijiste. Igual, me parece muy interesante cómo por medio de la literatura se pueden inculcar valores y hacernos reflexionar. Hay muchas teorías sobre la vida de Esopo. Algunos creen que fue esclavo o consejero de un rey. Vivió en la antigua Grecia entre 620 y 560 a.C. En esa época, Atenas estaba desarrollando su democracia, aunque la esclavitud era común. Así que, aunque no sabemos mucho sobre Esopo, sabemos que vivió en una época fascinante y compleja. Sinceramente, algo curioso es que algunas personas dudan de su existencia real y podrían haber sido un personaje ficticio creado para contar historias y enseñar sus lecciones con fábulas. Y los cuentos como los que hemos leído también pueden ayudar a los niños a identificar y corregir malas conductas, a aprender y a pedir perdón junto con el desarrollo de la empatía, obviamente. Aunque muchas veces también sus conductas están ligadas a sus padres. Los hijos algunas veces seguimos patrones de comportamiento de nuestros progenitores, por lo que es importante checar las situaciones familiares de los niños. No lo pudiste haber dicho mejor. Es importante revisar nuestra situación familiar y si hay algo que no nos gusta de ese entorno, evitar la réplica para no caer en el mismo error. Así nos podemos superar y ser mejores personas para nosotros mismos y el mundo. Pero miren, nosotros no queremos llenarlos ni de cuentos ni de fábulas, pero algo que queremos hacer a lo largo de este capítulo es generar conciencia en ustedes. Queremos que logren reflexionar y que se planteen sus acciones. Así que sin más preámbulo, vamos con el último cuento del día. Este se llama El misterioso ladrón de ladrones. Este fue escrito por Pedro Pablo Sacristán. Él es un autor español nacido en el año de 1973. El cuento dice así: Caco Malaco era ladrón de profesión, robaba casi cualquier cosa, pero era tan habilidoso que nunca lo habían pillado. Así que hacía una vida completamente normal y pasaba por ser un respetable comerciante. Robaba poco, robara mucho. Caco nunca se había preocupado demasiado por sus víctimas. Pero todo eso cambió cuando la noche en la que entraron a robar a su casa. Era lo último que habría esperado, pero cuando no encontró muchas de sus cosas y vio todo revuelto, se puso verdaderamente furioso y corrió todo indignado a contárselo a la policía. Y eso que era tan ladrón que al entrar a la comisaría sintió una alegría tremenda y picores por todo el cuerpo. ¡Ay! Menuda rabia que debe sentirse robado, siendo el mismo verdadero ladrón del barrio. Caco comenzó a sospechar de todos y de todos. ¿Sería don Tomás el panadero?
¿Cómo podría haberse enterado de que Cacó le quitaba 2 pasteles todos los domingos? Y si fuera doña Emilia, que había descubierto que llevaba años robándole las flores de su ventana, y ahora habría decidido vengarse de Cacó, y así de todo el mundo, hasta tal punto de que Cacó veía a un ladrón detrás de cada sonrisa y cada saludo. Tras unos cuantos días en que apenas pudo dormir de tanta rabia, Cacón comenzó a tranquilizarse y a olvidar lo sucedido. Pero su calma no duró nada. La noche siguiente volvieron a robarle mientras él dormía. Rojo de ira, volvió a hablarle con la policía y viendo su insistencia en atrapar al culpable, le propusieron instalar una cámara en su casa para poder pillar al ladrón con las manos en la masa. Era una cámara demasiado moderna, que aún estaba en pruebas, capaz de activarse con los ruidos del ladrón y seguirlo hasta su guardia. Pasaron unas cuantas noches antes de que el ladrón volviera a actuar. Pero una mañana muy temprano, el inspector llamó a Cacó entusiasmado. «Venga corriendo a ver la cinta, señor Cacó. Hemos pillado al ladrón». Cacó saltó de la cama y salió volando hacia la comisaría. Nada más al entrar, 10 policías se le echaron encima y le pusieron las esposas. Mientras tanto, el resto no paraba de reír alrededor de un televisor. En la imagen se podría ver claramente a Cacó Malaco, sonámbulo, robándose a sí mismo, y ocultaba todas sus cosas en el mismo escondite en que había guardado todo durante años, casi tantos como le tocaría pasar en la cárcel. Cada una de nuestras acciones tiene una consecuencia. Depende de cada uno de nosotros si queremos realizar acciones que nos beneficien o que nos terminen perjudicando aún más. Claro, como el ejemplo de Caco Malaco, quien al final hasta se martiriza a él mismo por el peso de sus acciones que él sabía que estaban mal, pero continuó robando. Lamentablemente y tristemente, pues hay mucha gente en nuestra sociedad como Cacó Malaco que no termina bien por su falta de moral, o sea, de que tienen una doble moral, se pueden quejar de acciones que ellos mismos cometen y pues obviamente esta gente no termina para nada bien. Bueno, estamos por terminar el capítulo de hoy. Mi conclusión es que prevenir comienza con la información. Es importante desde una edad temprana tener conocimiento del tema, así como las consecuencias de esos actos para ser conscientes. Aunque también deben hacerles saber a los niños que pueden conseguir sus propias cosas si trabajan por ello. Y no solo para niños, esta es una reflexión o consejo para todos. Hoy exploramos cómo proteger lo que es tuyo y aprender de las experiencias que nos fortalecen. Justamente, el robo puede ser prevenido si es detectada la acción a tiempo, no solo por los demás. Solo tú eres responsable de tu destino y tu futuro, así que, por favor, cuida tu libertad. También algo que pude observar es que desde la literatura podemos encontrar una pieza clave que desde la niñez se tenga conocimiento de las consecuencias que todos estos actos pueden llevar hacia nosotros y hacia la gente que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias también a nuestra técnica, que es la pieza clave de este podcast. Gracias, Jim. Recuerda siempre estar alerta y cuidar lo que más valoras. Cada paso es una marca que fijará tu destino. Cuídalas y protege a los demás. De ser necesario, pide ayuda a autoridades correspondientes. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Incluso tenemos que decirles que estamos comenzando a entrar al mundo de TikTok. Así que si no quieren perderse de contenido exclusivo, sumamente divertido, pero sobre todo informativo, síganos. Estamos como palabras-en el aire en todas nuestras redes sociales. Cuídense mucho, no olviden ponerse bloqueador, que en los siguientes días habrá demasiado sol y no queremos que se les dañe su linda piel.
Tampoco olviden hidratarse y leer un buen libro, que siempre fortalecerá nuestras mentes. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Nos veremos en el siguiente programa, que será de otro tema sumamente importante. Lo dejaremos en suspenso, pero como ustedes ya saben, en nuestras redes sociales siempre les daremos adelantos exclusivos y como en cada programa plasmaremos la literatura, que es el centro del universo, donde juntos podremos hacer la diferencia en este mundo tan cambiante. Entonces nos despedimos. Bye.